Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Bueno, en principio, feliz día a todos los trabajadores. Hoy, 1 de mayo, se conmemora nuestra fecha. Y ya saben, aparte de el aire de Graffiti, que si usted se queda toda la semana y el fin de semana seguramente la va a volver a escuchar, tanto Prohibido Olvidar como Casi Sábado. Y un grupo de muy lindos programas que hay en la radio. Hay unos lindos programas de tango en la radio, así que también de temas generales. Y bueno, vamos al desarrollo de los temas. Muy bien, Pablo, vamos a continuar entonces con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado, este programa que se emite por Radio Graffiti Mar del Plata todos los viernes a partir de las 19 horas. Y para este programa es que realizamos esta columna internacional. Y como no podía ser de otra manera, vamos a iniciar esta columna internacional deseándoles a todos los trabajadores de nuestro país y del mundo un feliz Día de los Trabajadores. Este día tan importante en que se conmemora la lucha de los trabajadores del mundo, de los obreros del mundo, por la conquista de sus derechos y que lograron y adquirieron importantísimos derechos para nuestra vida y que lamentablemente muchos de ellos se han ido desvaneciendo con el tiempo y se han ido convirtiendo en parte de negociación, al punto que hoy tenemos esta nueva realidad donde los trabajadores pagan para trabajar, una cosa insólita, donde las horas de trabajo por las que se luchó tanto se han desvanecido y ahora la gente trabaja montones de horas más y se autoesclaviza para obtener un resultado mínimo. Bueno, dicho todo esto, pasemos entonces a preguntarle a nuestra querida Inaya un resumen sobre las noticias internacionales más relevantes de esta semana. Aquí tienes los eventos internacionales más destacados al 30 de abril de 2026. Crisis en Oriente Medio. Conflicto Irán-EU. La tensión escala por el bloqueo del estrecho de Hormuz, disparando los precios del petróleo, Brent. Estados Unidos e Israel han realizado ataques contra infraestructura iraní, mientras Donald Trump presiona económicamente a Teherán. Guerra en Líbano. Israel continúa su ofensiva contra Hezbollah, aunque se discuten prórrogas de alto el fuego tras semanas de intensos bombardeos que han dejado miles de víctimas. Ayuda a Gaza. Israel interceptó esta semana más de 20 barcos de la Flotilla de la Libertad que transportaban ayuda humanitaria frente a las costas de Grecia. Conflictos en Europa y África. Ucrania. La infantería ucraniana enfrenta una situación crítica por falta de reemplazos tras más de un año en las trincheras, mientras ataques mutuos afectan refinerías rusas. Derrota rusa en Malí. El grupo mercenario Wagner sufrió una dura derrota estratégica en la ciudad de Kidal, debilitando la influencia de Moscú en el Sahel africano. Otras noticias clave. Tensión tecnológica. China bloqueó la adquisición de la plataforma de IA Manus por parte de Meta, $2.000 millones, intensificando la guerra fría tecnológica. Diplomacia. Donald Trump evalúa reducir tropas en Alemania tras críticas de su gobierno, mientras México se prepara para su primera cumbre con la UE en 11 años. Como siempre, muy bien, Inaya. Pero también hablemos un poco acá de nuestro barrio, de nuestra querida América Latina. Aquí tienes un resumen de los acontecimientos más importantes en Latinoamérica al 30 de abril de 2026. México. Sede estratégica. Cumbre México-UE. Se ha confirmado oficialmente que la Ciudad de México será la sede de la 8 Cumbre Unión Europea-México el próximo 22 de mayo. Este encuentro es vital para la firma del Acuerdo Global Modernizado, ANDROEN, que busca fortalecer el comercio y la inversión bilateral. Mundial 2026. El gobierno mexicano ha reafirmado que las garantías de seguridad están listas para el inicio del Mundial de Fútbol, que comenzará en pocas semanas. Venezuela. Era post-Maduro y transición. Liderazgo de Delcy Rodríguez. Tras asumir como presidenta encargada hace 4 meses, las encuestas muestran una aprobación dividida
alrededor del 27 a 31%. Giro económico. El país ha sorprendido con un acercamiento al FMI y la apertura a la inversión privada en el sector energético, aunque la percepción ciudadana sobre la economía sigue siendo crítica. 77% de desaprobación. Cono Sur, alianzas y desafíos. Eje Milei-Cast. Se ha consolidado un fuerte eje ideológico entre Argentina, Javier Milei, y Chile, José Antonio Cast. No obstante, Cast enfrenta sus primeras turbulencias de gestión a un mes de haber asumido, mientras Milei continúa ejecutando un ajuste fiscal histórico estimado en $67.000 millones. Cooperación Antártica. Argentina y Chile realizaron esta semana la IX reunión de la Comisión Binacional en materia antártica, reforzando la soberanía compartida en el continente blanco. Panorama regional, economía CEPAL. Se estima que la región crecerá un 2.2% en 2026. Sin embargo, si se excluyen las crisis de Haití y Cuba, el promedio subiría al 3.9%. Guyana sigue siendo el motor de crecimiento con proyecciones excepcionales. Salud y seguridad. En Perú se han endurecido las medidas por brotes de enfermedades respiratorias en menores, mientras que la inseguridad ciudadana sigue provocando protestas masivas en ciudades como Juliaca y Pucallpa. Muy bueno tu informe, Inaya, como siempre, aunque me parece que faltó algo, hablar un poco sobre Cuba, sobre cuál es la situación actual en Cuba. La situación en Cuba al 30 de abril de 2026 es sumamente crítica, descrita por analistas y por la propia población como peor que el periodo especial de los años 90. El país atraviesa una tormenta perfecta que combina un colapso energético total, escasez extrema y una nueva escalada de tensiones diplomáticas. Aquí te detallo los pilares de la crisis actual. 1. Colapso energético y de servicios. Apagones extremos. La isla enfrenta cortes de electricidad de hasta 25 horas diarias en algunas provincias. El sistema eléctrico nacional colapsó totalmente a mediados de marzo de 2026 y aunque se ha recuperado parcialmente, la inestabilidad es constante. Crisis de combustible. Debido a la interrupción de suministros desde Venezuela y a la suspensión temporal de envíos de petróleo por parte de México en enero de este año, el transporte público y la recogida de basura están paralizados. En La Habana, solo funciona el 41% de los camiones de basura, lo que ha generado una crisis sanitaria por acumulación de residuos. Vuelos suspendidos. Aerolíneas como Air Canada y las rusas Rosia y Nordwind suspendieron vuelos recientemente debido a que Cuba no puede garantizar el repostaje de combustible para los aviones. 2. Situación económica e inflación. PIB en contracción. La economía cubana ha perdido casi una cuarta parte de su tamaño, 23% desde 2019. Inflación descontrolada. Aunque el gobierno reporta cifras oficiales cercanas al 13.4%, el costo de vida real en el mercado informal es inalcanzable para la mayoría. La escasez de alimentos básicos y medicinas es casi absoluta. Ajuste fiscal. El gobierno ha implementado directivas de gobierno que incluyen la reducción de jornadas laborales, recorte de horarios escolares y límites estrictos a la venta de combustibles para intentar estirar las reservas. 3. Tensión geopolítica y diplomática. Presión de Estados Unidos. La administración estadounidense ha intensificado el embargo, amenazando con sancionar a cualquier país que exporte petróleo a la isla, y ha pedido abiertamente la dimisión de Miguel Díaz-Canel. Apoyo de Rusia y México. Para paliar la crisis, un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo llegó a finales de marzo. México, por su parte, envió barcos con ayuda humanitaria en febrero para aliviar los efectos del bloqueo energético. Gestos de buena voluntad. En un intento por rebajar la tensión y tras la mediación del Vaticano, el gobierno liberó a más de 2.000 prisioneros entre marzo y abril de 2026. 4. Clima social y protestas. Manifestaciones. Persisten las protestas, que comenzaron con fuerza en 2024, motivadas por el hambre y los apagones. El gobierno ha respondido con cortes intermitentes de Internet y represión policial, aunque el 3 de abril se permitió una parada antiimperialista oficialista en el malecón para culpar a Estados Unidos de la situación. Migración. Aunque la vigilancia costera se ha extremado, los cubanos siguen buscando rutas de salida, no solo hacia Estados Unidos, sino estableciéndose cada vez más en otros países de Latinoamérica. En resumen, Cuba se encuentra en un estado de supervivencia extrema, con un gobierno que intenta reformas económicas mínimas bajo una presión externa masiva y un descontento social que no cesa ante la falta de servicios básicos. Sí, como todos sabemos, la situación en Cuba es realmente crítica.
Bueno, y contame qué pasó en el Sovinter, en ese encuentro internacional de la izquierda en Moscú. ¿Hay novedades sobre eso? La cumbre del Sovintern, Red Socialista Internacional, fue precisamente uno de los eventos políticos más comentados de los últimos días en Moscú. Se celebró entre el 25 y el 29 de abril de 2026 y ha sido interpretada como un intento de Rusia por reactivar una suerte de Comintern moderna o socialismo 2.0. Aquí tienes los puntos clave de lo que ocurrió y por qué es relevante. 1. El objetivo, una ofensiva socialista. La cumbre concluyó con un llamado a pasar de la simple resistencia a una ofensiva global contra el fascismo y el imperialismo. No se presentó solo como un foro de debate, sino como una estructura permanente de coordinación para partidos de izquierda que se oponen al orden unipolar liderado por Estados Unidos. 2. Participación internacional. El evento logró reunir a unos 300 delegados de más de 70 países, con una presencia muy fuerte de Latinoamérica. Cuba y Nicaragua fueron protagonistas reafirmando su alianza estratégica con Moscú. Homenajes. Se aprovechó el marco del evento para rendir tributos por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. 3. El papel de Rusia. Aunque la iniciativa fue propuesta formalmente por el partido Rusia Justa, Sergei Mironov, contó con el respaldo total del Kremlin. Vladimir Putin envió un mensaje oficial saludando a los participantes, lo que confirma que Rusia está utilizando este espacio para romper el aislamiento diplomático impuesto por Occidente, legitimar su narrativa sobre el conflicto en Ucrania ante líderes del sur global, presentar los logros de la civilización soviética como una base para un nuevo modelo de justicia social. 4. La controversia. Analistas internacionales han señalado que, más allá de la ideología, el Sovintern funciona como una herramienta de guerra híbrida. Al atraer a partidos progresistas y movimientos antisistema de Europa, África y América Latina, Moscú busca crear una red de influencia que cuestione las sanciones económicas y las políticas de la OTAN desde dentro de los propios países aliados o neutrales. En resumen, lo que pasó con el Sovintern esta semana fue la institucionalización de una nueva alianza política que busca unir el sentimiento antioccidental de la izquierda global con los intereses estratégicos de la Rusia actual. Muy interesante, muchas gracias, Inaya. Como siempre se nos recontrapasamos de tiempo, así que muy feliz Día de los Trabajadores para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Una encuesta de Management and Fit muestra que la aprobación de Milei cayó 10 puntos por el caso Adorni y Libra. Casi el 80% cree que el jefe de gabinete debería renunciar o pedir licencia. Una encuesta de Management and Fit confirmó la caída de la aprobación de Javier Milei en los últimos 2 meses, arrastrado por los escándalos de Manuel Adorni, el caso Libra y los créditos VIP del Banco Nación. El sondeo de la consultora que dirige Mariel Fornoni muestra que la aprobación del gobierno nacional cayó casi hasta 10 puntos desde febrero. En abril, un 37,2% respaldó la gestión de Milei, mientras que en febrero lo hacía un 46,8%. En tanto, la desaprobación de Milei escaló al 54,3% y es la más alta desde el inicio de su gestión presidencial en los registros de Management and Fit. Además del mal dato de aprobación, la encuesta también muestra un derrumbe de las expectativas por el rumbo económico y la situación general del país. La evaluación sobre la situación económica y social era muy buena o buena en un 27,3% en febrero y cayó al 15,4% en abril. Además, cae 8,6 puntos el optimismo a futuro. Por primera vez, durante la gestión de Milei,
la mirada negativa futura supera a la expectativa de mejora. El caso Adorni, además, aparece como determinante para los números de Milei, aunque el presidente lo sigue defendiendo a muerte. Un 78,7% considera que el jefe de gabinete debería renunciar o pedir licencia. Su imagen positiva cae del 34,5% en febrero al 12,1% en abril. Respecto a los créditos del Banco Nación a funcionarios y diputados, la consultora advierte que el tema genera una fractura que no es exclusivamente opositora. Entre quienes aprueban la gestión, el 37,7% lo considera corrupción o privilegio, prácticamente la misma proporción que lo defiende, 39,3%. En total, el 67,4% de los consultados considera lo de Adorni como corrupción o privilegio. Bien, dejamos aquí y vamos ahora a la nota de Pablo Aceto. La nueva concesión del transporte público es un fraude para la ciudadanía. Este artículo presenta una postura crítica y tajante de Pablo Aceto Aya, referente del Partido Socialista Auténtico, sobre la licitación del transporte en Mar del Plata. Su argumento central es que el sistema actual es un modelo agotado que prioriza el lucro privado sobre el derecho a la movilidad. Aquí te presento un resumen estructurado con los puntos clave de su denuncia. Los ejes del conflicto según Aceto. 1. El fracaso de la gestión privada. Aceto sostiene que el transporte es, por definición, un servicio municipal. Critica que se intente insistir con concesiones a privados cuando, históricamente, este modelo ha dependido de subsidios estatales que hoy ya no existen. Según su visión, sin esos fondos, el sistema simplemente colapsa. 2. Falta de participación y transparencia. El dirigente señala un retroceso democrático. Ausencia de foros. A diferencia de gestiones pasadas, no se ha dado espacio a la participación ciudadana. Tándem político. Acusa tanto al oficialismo como a la oposición en el Consejo Deliberante de discutir detalles periféricos, frecuencias, recorridos, en lugar de cuestionar el modelo de fondo, favoreciendo así a los monopolios. 3. El modelo Curitiba como referencia. Se menciona la Ordenanza 6.979 de 1987, aprobada pero nunca aplicada eficazmente, la cual proponía una sociedad estatal para el manejo del transporte, integración urbana y ambiental, siguiendo el ejemplo de Curitiba, Brasil, prioridad en la accesibilidad territorial por sobre la rentabilidad del boleto, antecedentes y corrupción. Aceto no olvida el historial judicial del sector en la ciudad, mencionando choferes fantasmas, la estafa al fisco mediante el alta de empleados inexistentes para cobrar subsidios. Caso El Rápido, las irregularidades en la caída y posterior reparto de líneas de esta empresa. Aceptaron la culpa pero no hubo justicia, afirma Aceto respecto a las causas de fraude al Estado. Consecuencias actuales. El dirigente advierte que la falta de un servicio eficiente está empujando a los marplatenses a 1. Movilizarse en vehículos en condiciones precarias. 2. Aumentar el caos vehicular en la ciudad. 3. Padecer una exclusión de los sectores periféricos que no cuentan con cobertura real. En conclusión, para el socialismo auténtico, la nueva concesión no es una solución, sino la extensión de un fraude que evita discutir la estatización necesaria para un servicio que consideran público y esencial. La postura de Pablo Aceto se enmarca en una visión de estatización y planificación urbana integral EI, donde tanto el transporte como la recolección de residuos no deben ser vistos como negocios rentables, sino como pilares del desarrollo de la ciudad. A continuación, profundizo en su teoría aplicada a estos dos servicios críticos en Mar del Plata. 1. Teoría del transporte. El Estado como motor. Para Aceto, el transporte público es la columna vertebral de la economía local.
Su teoría se basa en 3 pilares. Soberanía municipal. Argumenta que el transporte es una facultad delegada a las empresas, pero la dueña del servicio es la municipalidad. Al ser un monopolio natural, el usuario no elige qué colectivo tomar. La competencia privada es inexistente y el incentivo de la empresa es reducir costos, menos frecuencias, peores unidades para aumentar la ganancia. El modelo de sociedad de Estado propone retomar la ordenanza 6.979 que planteaba una empresa municipal. Esto permitiría que el excedente que hoy es ganancia empresarial se reinvierta en el sistema o permita bajar el costo del boleto. Integración territorial vs rentabilidad. Aceto sostiene que un privado solo quiere ir donde hay muchos pasajeros. Una gestión estatal, en cambio, llevaría el colectivo a barrios periféricos aunque no sea rentable, entendiendo que eso permite que el trabajador llegue a su empleo y el chico a la escuela, dinamizando la economía de la ciudad. 2. La recolección de residuos de la basura al recurso. En cuanto a la recolección de residuos, Aceto ha mantenido una línea crítica similar a la del transporte, enfocada en la remunicipalización y la economía circular. El problema del canon. Actualmente, la recolección en Mar del Plata es uno de los contratos más caros del presupuesto municipal, históricamente en manos de la empresa 9 de Julio. Aceto critica que el municipio paga un canon por bulto o por zona, lo que incentiva a la empresa a simplemente llevarse la basura, pero no a reducirla ni a tratarla eficientemente. Propuestas de gestión estatal. 1. Municipalización del servicio. Al igual que con los colectivos, propone que el municipio gestione la flota de camiones. Argumenta que el costo de mantenimiento estatal sería menor al beneficio que hoy se lleva una prestataria privada en concepto de utilidades. 2. Tratamiento en origen y clasificación. Su teoría impulsa que la gestión pública debe enfocarse en la separación en origen. Si el Estado maneja la recolección, puede integrar a las cooperativas de recicladores, como los del predio de disposición final, de manera formal, transformando el gasto en recolección en una inversión en materias primas reciclables. 3. Higiene urbana como salud pública. Aceto vincula la recolección directamente con la salud. Sostiene que dejar barrios enteros sin recolección eficiente, especialmente en el cordón frutihortícola o barrios alejados, genera focos de infección que terminan costándole más dinero al sistema de salud municipal. 3. El concepto de ciudad integrada. Para entender a Aceto, hay que ver estos dos servicios como un todo. En su visión, inspirada en ciudades como Curitiba, el transporte permite la movilidad social. La higiene urbana garantiza la calidad de vida. La gestión estatal elimina la intermediación privada que, según él, genera fraudes o sobrecostos mediante subsidios mal utilizados o falta de inversión en infraestructura básica. En resumen, la teoría Aceto sostiene que Mar del Plata sufre una crisis de servicios porque se los trata como mercancías cuando deberían ser gestionados por una administración pública eficiente que reinvierta el capital en la propia infraestructura de la ciudad. La falta de inversión de la nación paraliza la construcción y frena el desarrollo del país. Esto dice César Trujillo, secretario general de la UOCRA Mar del Plata. Expresó su preocupación por la situación de la industria de la construcción, la cual se encuentra en un momento crítico. La industria de la construcción venía bien. Era la industria que más se sostenía en el tiempo, pero hoy está planchada, dijo Trujillo, quien enfatizó que el sector atraviesa una parálisis debido a la falta de inversión pública. A pesar de que en la ciudad se están ejecutando dos obras importantes, como la ampliación de la Rambla Casino y la doble mano de la ruta Mar Chiquita-Villa Gesell, Trujillo dice que la mayoría de las obras provinciales se encuentran paralizadas debido a la escasez de fondos que retasea la nación. La provincia se ve obligada a parar las obras que tiene por falta de plata, excepto la Rambla y la doble mano de Mar Chiquita. Trujillo también apuntó a la falta de compromiso del gobierno nacional
con la infraestructura. Nación no invierte en proyectos de infraestructura. No hay nada de eso. Las rutas y los puentes están deteriorados y las obras que estaban muy avanzadas hoy están paradas. El secretario de la UOCRA destacó que más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión de Alberto Fernández se encuentran detenidas, lo que pone en jaque el desarrollo del país. Es lamentable porque la obra pública es desarrollo y es la forma en que la Argentina crezca, dice Trujillo, quien apeló a que Nación se comprometa a reactivar el sector para poder generar empleo y avanzar en infraestructura. Muy bien, dejamos acá. Vamos a decir que las notas que compartimos pertenecen a La Política Online y Cazador de Noticias. Y vamos ahora a la columna de Carlos Matos. Es necesario que se escuche una vez más la voz de la discapacidad. Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Bueno, ya sabemos lo que dijo en la interpelación Manuel Adorni, el jefe de gabinete. Entre las barbaridades que sostuvo, afirmó que la ley de emergencia en discapacidad se está cumpliendo. Pero vayamos ahora al plano local. Es necesario que las diferentes ONGs de y para personas con discapacidad, las personas con discapacidad independientes, todos aquellos relacionados con el colectivo de la discapacidad, vayan a la sesión plenaria del Consejo Municipal de Discapacidad este miércoles 6 de mayo. Como tantas veces hemos dicho, el Consejo Municipal de Discapacidad, Comudis, sesiona los primeros miércoles de cada mes en el recinto del Consejo Deliberante, es decir, en el segundo piso del Palacio Municipal, de 17 a 19. ¿Por qué este llamado? Porque durante la semana, en una sesión de la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante, al tratarse del proyecto de la prioridad en los turnos para la atención de salud hacia las personas con discapacidad, hubo concejales y concejalas que desconocieron el sentido de la prioridad. Bueno, ya sabemos las cosas que sostiene muchas veces el concejal Busetti sin entender la temática. Lo explicamos una vez más. La prioridad en los turnos o la prioridad en la atención de las personas con discapacidad no es un privilegio, no es una situación ventajosa, es un tema de equiparación. ¿Por qué en el derecho comparado encontramos normas que priorizan la atención a las personas con discapacidad? Por ejemplo, en las oficinas públicas. Esto no es una compensación sentimental o sensiblera hacia la discapacidad. No tiene nada que ver con eso. Despojemos la temática de toda visión romántica. La prioridad en la atención tiene varios puntos. El primero es bajar el índice de siniestralidad porque ante una situación de emergencia, ante una urgencia para evacuar, las personas con discapacidad estamos en desventaja. Por otro lado, también ocurre que las personas con discapacidad motora o física, como aquellas personas accidentadas, no pueden permanecer mucho tiempo paradas o sentadas en asientos incómodos, porque eso atenta contra la salud. Y eso sabemos que es así.
Por otro lado, también hemos registrado que, por ejemplo, en algunas oficinas en las que gente de la comunidad sorda señante ha estado esperando, la han llamado a viva voz por el número, y estas personas jamás se han enterado. Obviamente, para dar los nombres de aquellas personas, muchos de ellos que son amigos nuestros, necesitaríamos su autorización. Y desde ya vamos a hacerlo, llegado el caso, cuando nos toque hablar en el Consejo Municipal de Discapacidad y si, por supuesto, las autoridades de la Comisión de Salud del Honorable Consejo Deliberante nos convocan. Ha ocurrido también que en lugares públicos, en oficinas, donde personas ciegas debían hacer un trámite, los números eran informados a través de los monitores y las personas ciegas nos quedábamos muchas veces esperando cuando el turno pasaba de largo. A mí me ha pasado personalmente en hacer un trámite, que me dieran un número y que alguien del personal me dijera: quédate tranquilo, yo voy a informarte. Y por supuesto, pasaba el tiempo y teniendo yo, por ejemplo, el número 16, llegué a esperar hasta el número 82 y por mi insistencia ahí me escuché con: disculpame, flaco, la verdad que me olvidé que estabas. La realidad es que estas cosas pasan todos los días y trae perjuicios. Por tener una discapacidad no tenemos además que aguantar este tipo de situaciones. Esto trae trastornos en el trabajo, trae trastornos en otras cosas. Entonces, la prioridad es una cuestión de igualación, de equiparación, de calidad de ciudadanía. Parece que algunos legisladores locales no lo entienden y entonces nos encontramos con alguna argumentación estúpida para no sancionar una norma concordante con la legislación provincial, nacional, con los pactos internacionales como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que por supuesto tiene jerarquía constitucional. No quiero despedirme antes sin desearles que hayan pasado una buena jornada de recordación de aquellos mártires, de aquellas personas que fueron abriendo paso para que hoy quienes integramos la clase trabajadora estemos un poco mejor que en el medioevo, un poco mejor que durante la Revolución Industrial y que no permitamos más que se siga avanzando sobre nuestros derechos. Lamentablemente el paleoliberalismo en el que estamos viviendo pretende reducirnos a la esclavitud. No es nada extraño que justamente Argentina haya sido uno de los países que votó en contra de la condena de la esclavitud. Un gran abrazo y nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Despedidos en el correo argentino. Más de 350 trabajadores afectados, 20 en Mar del Plata. Este martes, más de 350 empleados del correo argentino fueron despedidos en diversas sucursales de todo el país, incluyendo Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Misiones y La Plata. La situación de los empleados del correo argentino de la ciudad se vio expuesta durante la mañana del lunes, cuando 20 trabajadores de la planta ubicada en Champañá y Balcarce no pudieron ingresar a sus puestos laborales tras haber recibido telegramas de despido que ubicaban como causal las retenciones de tareas llevadas adelante en medio de reclamos salariales.
Según Jorge Pátimo, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones, las acusaciones de la empresa sobre los despidos no son ciertas. Muy bien, vamos ahora a escuchar la columna de Alberto Cortés. Tal como era previsible desde un comienzo, pero sin ninguna claridad de cuándo ocurriría, la paciencia de los argentinos con el plan de Milei se agotó. Los dos gobiernos anteriores habían generado expectativas en buena parte de la sociedad. Conviene dejar claro que no eran las mismas buenas partes de la sociedad para cada uno de esos dos gobiernos. Hay un sector fluctuante que se suma en algunas etapas al núcleo duro del peronismo y en otras al del neoliberalismo, más allá de que dentro de la dirigencia peronista nos faltan algunos merituados también para el segundo grupo. Esas expectativas se vieron defraudadas, especialmente para el sector fluctuante. A pesar de las incesantes mentiras de Milei y las manipulaciones estadísticas del INDEC, la catástrofe económica y la falta de perspectiva de mejoría, después de más de 2 años, han hecho conciencia en grandes sectores de la población. El tercio que depositó esperanzas en el Peluca se suma ahora al que en ningún momento comió vidrio. Los indicadores de pobreza son un ejemplo de esas falsificaciones. La devaluación inaugural de Milei provocó un salto inflacionario que llevó la pobreza del 41 al 52%. Luego, cierta baja de la inflación, sumada al mantenimiento de la asignación universal por hijo, que el gobierno aumentó por encima del IPC, índice general de precios, como también de la tarjeta alimentar, aunque luego la congeló prácticamente, produjeron algún descenso de la pobreza. Pero además el INDEC comenzó a estimar, no a medir, que es casi imposible, los ingresos de los trabajadores informales, incluyendo ahora este tipo de ingresos que antes no se contabilizaban. Así, según este organismo, una persona que antes era pobre, después de esta manipulación, ganando lo mismo y con cierta inflación en el medio, ahora ya no es más pobre. De este modo, se produjo el milagro de reducir, entre comillas, notablemente la pobreza, mientras cae el consumo de leche, alimentos, ropa, etc. Más gente vive en la calle y los trabajadores con un empleo buscan otro más porque no les alcanza. Según este dibujo, mientras el salario real de los trabajadores formales privados caía algo, también el de los estatales, mucho, el ingreso de los informales supuestamente subía bruscamente. Esto en medio de una de las peores recesiones que ha hecho caer las ventas, incluso y especialmente de los vendedores informales, reducirse las changas, etc. A todas luces falso. En base a este disparate, Milei alardeó una pretendida reducción de la pobreza, inflando cada vez más esa imaginaria disminución, llevándola escalonadamente desde 8 hasta 15 millones en distintas intervenciones. Muchas familias no pudieron reducir sus consumos en la magnitud que la caída de sus ingresos, fruto de la política mileísta, los forzaba. Optaron por endeudarse, primero con los bancos, vía tarjetas de crédito, créditos personales u otros, también con billeteras virtuales y, finalmente, en especial en los barrios humildes, con los narcos, que vienen creciendo alentados por la política actual pese a un discurso en contrario, o con simples usureros de diverso pelaje. Los exponencialmente crecientes niveles de mora que denotan a los que ya no pueden cubrir esas deudas es la muestra numérica. Esta misiadura extrema de los sectores populares y medios, combinada con escándalos de corrupción de la casta libertaria que no paran de aflorar y que tal vez podrían haber pasado relativamente minimizados en otro contexto económico y sobre todo de expectativas, es la que agotó la paciencia de la mayoría, como se percibe en todas las encuestas en la calle y en momentos pico de la movilización social. Incluso en el repudio masivo de estudiantes secundarios a exponentes libertarios en un evento supuestamente, entre comillas, educativo. Además, tal como habían advertido numerosos observadores, la motosierra que recortó al Estado en los aspectos que hacen al bienestar social y las obras de infraestructura esenciales, no en los privilegios de la casta mileísta, y que fuera una de las herramientas para inducir una brutal recesión,
generó una caída de las recaudaciones fiscales de nación, provincias y municipios, que ahora obliga a más motosierra, si se pretende mantener la ficción de déficit fiscal primario cero. Esto, a pesar de algunas tibias medidas de flexibilización de encajes bancarios, en sentido opuesto a lo que se venía haciendo, pero que no han mostrado por el momento efectos significativos. Las políticas y los cambios que Milei logró llegar a hacer tienen únicos beneficiarios: la oligarquía empresarial, financiera, tecnológica, agropecuaria, minera y aún parcialmente industrial, aliada al capital extranjero, norteamericano en primer término, que se ha venido enriqueciendo mientras la mayoría se empobrecía y que ahora se prepara para retirar sus ganancias del país, con el consecuente riesgo de agudizar la ya problemática balanza de pagos, pese al crecimiento de exportaciones no tradicionales, hidrocarburíferas y mineras, subfacturadas especialmente estas. Estos sectores apostaron a Milei, como antes a la dictadura, al menemismo y a Macri, con la única meta de acrecentar sus ganancias a expensas de la mayoría del pueblo. Ahora huelen el fin del ciclo y buscan perpetuar esas reformas y, si pueden, profundizarlas. Preparan ahora candidatos para reemplazarlo y, como es habitual, manejan varias cartas. Entre ellas, además de las más obvias como Bullrich-Macri, poco viable por su escasa performance en las encuestas, y otros, buscan colonizar también las que aparecen en la principal oposición, contando para ello sus cabezas de playa en el peronismo, con Massa, un buen amigo de la embajada norteamericana, a la cabeza. Con plata de todos nosotros, Milei y todo el ejército libertario conducido por el jefe Carina montó un costoso y puntillosamente cuidado show ante la obligación constitucional de Adorni de informar al Congreso. A pesar de exhibir una vez más la escasa o más bien nula capacidad del personaje para desempeñar ese cargo, no lograron ningún triunfo, lo que era imposible, pero sí evitar una posible descomunal derrota. Según el periodista Carlos Pañi de La Nación, ese mismo ejército se prepara, mientras tanto, para redoblar sus operaciones en un terreno que tenía un tanto olvidado. Los cambios en el Ministerio de Justicia no solo fueron otra pieza comida a Santiago Caputo por Carina, sino que además muestran ahora hiperactividad para ocupar con tropa propia una enorme cantidad de juzgados y cámaras clave, tal como en su momento hizo Macri, a quien también le comerían ahora algunos peones. En este momento son los Milei los que necesitan tener amigos en tribunales ante el cúmulo de pruebas de sus delitos. Liberar al país de esta casta de corruptos y enemigos de la nación no requiere únicamente que ellos se desgasten. Es menester que las opciones que se construyan sean realmente expresión de un proyecto popular y no simplemente otro cambio de fachada del que inauguró la dictadura. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Saludos para todos.